El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, programa que deseamos en nuestro corazón pueda llegar a cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios también por cada uno de los que encienden su televisor y nos permiten entrar a sus hogares para traer este mensaje de la palabra de Dios y una reflexión al corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos comparte un tema y lo ha titulado Una sola gota. Quédese con nosotros. Muchas veces y en oportunidades, las personas pensamos que una cosa pequeña o poca no va a hacer daño. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice, cuidaos de las zorras pequeñas, que son las que dañan el viñedo. Y así sucede con las actitudes, aún seculares, materiales, de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a un almuerzo y al pedir la sopa, vemos un ají muy provocativo y le aplicamos a esa sopa un poquito de ají. Pero cuando vamos a tomarla, la intensidad de ese picante era grande y se nos hace inconsumible esa sopa. Fue una pequeña dosis de ají, muy poco, pero dañó todo el plato que habíamos pedido. En lo espiritual puede suceder exactamente lo mismo. Una pequeña acción puede dañar todo lo bueno que hayamos hecho espiritualmente. En la palabra del Señor, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, del versículo 5 al 12, la palabra dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis y aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, miremos qué nos quiere decir el Señor. Porque muchas veces pensamos que las cosas pequeñas no nos van a perjudicar. Y Jesús nos advierte. Dice en el versículo 6, Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Esto quiere decir que no nos contaminemos de cosas que pueden dañar nuestra vida. En las actuaciones, muchas personas dicen, no, es que es una mentira piadosa. Mentiras piadosas no hay. La mentira es mentira. Cualquier versión
que usted tome de la Biblia, ninguna le va a decir mentiras piadosas. Puede ser pequeña, pero es mentira. Tampoco existe envidia de la buena. La envidia es envidia y será siempre en sentido malo. Y entonces la levadura viene en las amistades equivocadas, en los medios de comunicación, en los vicios, en el actuar de cada uno de nosotros, que muchas veces nos hemos acostumbrado a esas actuaciones y sin darnos cuenta estamos dañando nuestra vida espiritual. El niño glotón. Cuenta la historia que la mamá del niño le tenía prohibido que comiera muchos dulces. Debido a esto, ella los echó en un frasco de vidrio con tapa y los tenía en la parte alta de unos anaqueles que tenía en su casa. Allí el niño los miraba y cuando la mamá estaba le decía, mamá, regáleme un dulce. La mamá tomaba, le daba un dulce y le decía, por hoy ya no más. La mamá tuvo que salir y el hermano mayor de este estaba por fuera. Así que cuando la mamá salió, el niño hizo de todo para poder alcanzar aquel frasco de dulces. Al estar solo en su casa, dijo, voy a comerme los dulces que quiera porque mi mamá no está. Fue y corrió una silla y se subió en ella hasta que en puntillas alcanzó el frasco de los dulces y lo bajó. Lo llevó hacia la sala y allí, en la mitad de la sala, mandó su mano después de haber quitado la tapa y cogió muchos dulces, con el problema de que su mano, como era gruesita, no podía salir, pues la tenía empuñada con los dulces en su mano. Así que empezó a llorar. Y lloraba ese niño porque no podía sacar su mano del frasco de los dulces, ni uno solo de ellos podía sacar, pues estaba atorada su mano en él. El niño lloraba y gritaba, cuando de pronto su hermano mayor llegó, y entró cuando lo escuchó gritar, ¿qué te pasa?, le dijo. Cuando vio el frasco de dulce, le dijo, ¿por qué hiciste eso? No seas glotón. ¿Cómo cogiste el frasco de los dulces si mamá te prohíbe que comas muchos dulces, solamente te da uno diario? No diga nada, le decía, ayúdeme, pero ¿qué te pasó? No me sale la mano. El hermano sonrió y le dijo, suelta los dulces. No, yo quiero sacarlos. Suelta los dulces. No, yo quiero comérmelos. Suelta los dulces para que pueda sacar la mano. El niño le obedeció a su hermano, soltó los dulces, sacó la mano. El hermano dijo, ahora vamos a compartir los dulces. Y tomó el frasco, echó en su mano y le dijo, ahora coge unos dulces, yo cojo otros, ponemos el frasco allí y no ha pasado absolutamente nada. Muchas veces sucede, nos emocionamos por algo, queremos comer algo y aún a veces abusamos de las cosas. Muchas veces puede ser los dulces como en los niños, pero en los adultos puede ser algo mayor, puede ser comida, puede ser bebida, alguna cosa que nos agrada y nos gusta y queremos tomarla para nosotros porque hay una glotonería en nuestro corazón. Puede ser también el dinero, puede ser muchas cosas en la vida del ser humano que nos pueden hacer fallar en nuestras decisiones, que nos pueden hacer incluso meternos en problemas. Aquel niño no podía sacar su mano hasta que recibió la orientación y obedeció a su hermano. Obedezcamos su palabra porque Dios quiere que no nos metamos en dificultades y que no seamos glotones en nuestro corazón. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 34, la palabra de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Obedezcamos la palabra, no permitamos que la glotonería y la embriaguez llenen nuestros corazones y obedezcamos lo que Dios nos dice. Reflexionemos. La palabra sigue advirtiéndonos y en los versículos 7, 8 y 11 el Señor hace la advertencia, pero sus discípulos no la entienden. Dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús advierte, Jesús nos coloca de presente que debemos hacer lo bueno. El Señor dice en el libro de Deuteronomio, mire que yo coloco delante de ustedes lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Él nos advierte y nos dice si cogemos la vida o si cogemos la muerte, en cada caso, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué va a pasar? Muchas personas entienden eso como una prohibición, como una amenaza, no como lo que es una orientación del Señor Jesús. Y luego dice el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Debemos nosotros entonces mirar qué es lo que estamos haciendo, qué es la actitud de nuestra vida, la relación de nosotros con la sociedad. Tal vez en los meses pasados, diciembre y parte de enero, vinieron familiares, vinieron familias que no son cristianas. Hicieron su celebración tal como lo querían hacer. Y a lo mejor algunos estuvieron en esa celebración. Pareciera que no, que es una cosa pequeña. Yo estuve ahí y bueno, de pronto participé en el jolgorio. Esa es la levadura de los fariseos. Hacer lo que no está de acuerdo dentro de los mandamientos del Señor. La persona que se encuentra usted y le ofrece un trago, una cerveza, en ningún momento tomarse una cerveza es pecado. El problema es si la persona no tiene control y después de la primera viene la segunda, viene la tercera y quién sabe dónde pare. Y seguramente que a algunos en este diciembre les pudo pasar eso. ¿Cuál fue la gota de levadura? Ese primer trago que no supimos controlar, que no sabemos controlar. Y entonces, para evitarnos esos riesgos, para evitarnos esas posibles situaciones, no lo recibamos y evitemos la levadura de los fariseos. Y entonces debemos cuidarnos de las malas enseñanzas. Dice el versículo 12 del capítulo 16. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando una persona ha pasado ya varias veces, le pregunta a uno, ¿y eso qué tiene de malo? Cuando viene esa pregunta a su corazón, si algo tiene algo de malo, es porque existe algo de malo en esa situación. Simplemente en nuestro pensar queremos ocultarlo. Y entonces preguntamos, a ver, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo que yo le pegue un chupito a un cigarrillo?
Entonces, cuando usted pregunta, es porque viene esa situación y aparece lo malo. Guardémonos de esa pequeña gota que puede dañar la espiritualidad, que puede dañar la relación con Dios, aún puede llegar a dañar la relación con las personas que están alrededor nuestro. No son las grandes cosas solamente las que pueden dañar la vida, sino también las pequeñas gotas. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, entendemos algo que el Señor les quiso mostrar a sus discípulos cuando les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y esa cuidarnos de la levadura muchas veces de los afanes del mundo, de las cosas perversas que el mundo quiere darnos, y debemos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todo eso nos puede contaminar. Así como la levadura en demasía puede dañar la masa, de la misma forma nosotros, cuando nos dejamos contaminar de ciertas cosas, podemos llegar a caer y a perdernos, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, pues Él nos va a guardar, pero muchas veces, muchas personas se han retirado aún de su creencia en la fe por el licor, por las drogas o por cualquier otra circunstancia y se han olvidado que en Cristo solamente hay salvación y vida eterna. No nos dejemos contaminar, aunque sea por una gota de levadura, sino que mantengámonos firmes en el llamado que tenemos. Vamos a un mensaje de interés y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Agradecidos con Dios. Quédese con nosotros. Ser agradecidos con Dios debe ser esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque al ser agradecidos con Dios, nos conectamos primero con su gracia, pero también nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Cuando damos gratitud a Dios por lo que tenemos o poseemos, Dios puede darnos aún más cosas. No reneguemos tal vez de lo poco que tengamos ahora, sino más bien démosle gracias a Dios por aquello que Él nos permite disfrutar y tener. Y esto fortalecerá nuestra fe y nos llenará de paz, llenará nuestro corazón de confianza en Dios y también nos llenará de gratitud. Cuando nosotros agradecemos a Dios, esto nos llevará a reconocer que las bendiciones de Dios son las que permanecen en nuestra vida. Cuando miramos la palabra, hay un hombre que vivió siempre agradecido con Dios, porque entendió que había cometido muchos errores, que había cometido muchas faltas, pero que a pesar de eso, Dios le había levantado, Dios le había perdonado. Y es la confianza que podemos tener en lo que Dios nos ha prometido y nos ha dicho. Y David, el rey David, él confiaba en Dios. Y él nos escribe una palabra, un salmo, donde nos da 5 razones por las cuales debemos ser agradecidos con Dios. El rey David inicia este salmo que vamos a compartir ahora, exaltando, alabando y humillándose bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo la misericordia y la fidelidad de Dios, donde él muestra
pero también siente en su corazón que esa gratitud aflora por ese favor inmerecido de Dios. En el Salmo 138, en los versículos del 1 al 8, la palabra nos dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este salmo tiene un título que dice Acción de gracias por el favor de Jehová. Y si leemos la palabra con entendimiento, paso a paso podemos comprender cómo David exalta esos atributos de Dios y también le exalta por su poder, por su grandeza y por su amor. Lo primero que notamos aquí, en el versículo 3 dice: el día que clamamos, nos respondiste. O sea, David clamaba a Dios. Él siempre ponía todo delante de Dios, porque confiaba en Él, porque tenía fe en Dios. Y Él dice: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, su respuesta es inmediata. Dios trae la respuesta y esa respuesta es la que conlleva a la contestación de nuestras oraciones y nuestras peticiones a Él. Cuando nosotros estamos convencidos en nuestro corazón que Dios es fiel, sabemos que cuando clamamos a Él, Él nos va a responder, porque debemos confiar que sus promesas para nosotros son verdad. La verdadera felicidad. Un profesor, amigo de uno de sus estudiantes, porque era muy buen estudiante en su materia, caminaba un día por un sendero y iban platicando y al pasar por un espacio de paja un poco alta, vieron un par de zapatos, usados lógicamente, ahí puestos en el ramal. Y el muchacho le dijo al profesor: hagamos una broma, escondámosle los zapatos a esta persona y escondámonos a ver qué reacción tiene cuando venga a buscarlos y no los encuentre. El profesor hizo un momento de silencio, miró al muchacho y le dijo: tengo una propuesta mejor. Usted es una persona pudiente que tiene cómo hacer esto. Colóquele en cada zapato una moneda y escondámonos a ver cómo reacciona esa persona. El muchacho le hizo caso a su profesor y le colocó una moneda a cada zapato y se escondieron. Un rato después aparece el dueño de los zapatos, coloca el primer pie en un zapato y siente el objeto, se lo quita, lo sacude y encuentra una moneda. Mira para todos lados, no ve a nadie y, bueno, se lo pone. Mete el pie en el otro zapato y encuentra otra moneda, lo sacude, la saca y entonces se arrodilla a darle gracias a Dios porque podía darle comida a su familia y en un momento difícil tenía una solución. Alababa a Dios y le
exaltaba por ese gesto de esa persona. El profesor le dijo al muchacho, mire que era mejor que esconderle los zapatos. La palabra del Señor dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hacer el bien nos causará mucha más felicidad que hacer el mal. Reflexionemos. Y en este Salmo 138, David nos continúa diciendo en el versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El día que buscamos de Dios, el día que nosotros clamamos a Él y le buscamos, Él nos atiende. David lo dice ahí. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Acercarnos a Dios con humildad, acercarnos a Dios con gratitud. Y esto nos da David a entender. Qué maravilloso es reconocer que el Señor se toma el tiempo para entender nuestra súplica, para atender nuestra petición, pero también porque Él conoce un corazón que se acerca con humildad. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos mira con sus ojos llenos de amor, de gracia y de misericordia. Pero nosotros debemos acercarnos también con humildad en nuestro corazón, porque dice David que atiende al humilde. Entre más humildad haya en nuestro corazón, Dios va a poner más atención a nuestra petición y a nuestra súplica. Luego, en el versículo 7, en la primera parte del versículo, dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. En tiempo de angustia, el Señor nos anima, el Señor nos sostiene. Entonces, David dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Cuando viene la angustia, cuando viene la circunstancia difícil, se pierden las fuerzas, se pierde como ese deseo de vivir. Muchas personas entran en depresión, pero cuando reconocemos que Él es el que nos vivifica, que Dios es el que nos sostiene, vamos a agradecerle, porque el Señor es el único que nos da vida y ánimo en tiempo de angustia y de aflicción para que sigamos adelante, para que continuemos en nuestro caminar. Luego, en la segunda parte del versículo 7 dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor nos defiende y pelea por nosotros. Qué interesante poder entender. Recordemos que nuestra lucha no es contra seres humanos. La palabra dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es con seres humanos, no es ponernos a pelear con el vecino ni nada, no. Son enemigos espirituales que manipulan la gente para que tengamos contienda con ellos. Pero allí, en esta situación, Dios comprende y Dios conoce y sabe la raíz de esa situación. Entonces, el Señor defiende, Él pelea por nosotros. Dice, qué hermoso es saber que el Señor no solo nos defiende, sino que también extiende su mano contra el enemigo. Y en el versículo 8 dice David, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El Señor cumple sus promesas, el Señor cumple sus propósitos en cada uno de nosotros. Nunca nos deja y nunca nos abandona. Por ese motivo debemos agradecer a Dios. En este año que vamos ya recorriendo, ya vamos en el mes de febrero,
debemos darle gracias a Dios porque el mes de enero pasó y nos sostuvo el Señor y seguimos caminando ya en ese propósito de Dios y conociendo que sus propósitos para nuestra vida son mejores. Y por último, el consejo que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 20, donde dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dará, pero también si agradecemos por medio de Él, recibiremos confianza en nuestro corazón y estaremos siempre dispuestos a humillarnos delante de Dios para darle gracias, pero también para poner nuestras peticiones en su corazón. Cuando leemos la palabra y encontramos este salmo, nos llena de alegría el corazón, porque podemos entender que Dios nos atiende, que Dios está siempre con su oído atento a la voz de nuestro clamor y que su preocupación por nosotros no la deja esconder, sino que siempre está ahí, esperando que vayamos a Él para ayudarnos, para sostenernos y para bendecirnos. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en esta media hora de reflexiones. Que Dios los bendiga.